Che, ¿qué onda? ¿Listo para pegarte un viajecito por Asia con nosotros? Hoy vamos a meternos de lleno en este continente gigante. Así es, no solo vamos a mirar un mapa, vamos a zambullirnos en la historia, la cultura y hasta algunos secretitos culinarios que hacen de cada país un mundo aparte. Me encanta. Tenemos un montón para explorar, así que abróchate el cinturón que arrancamos con los pesos pesados del este. Japón, las dos Coreas y China. ¿Te acordás del lío que se armó con el mar de China? Claro, ese quilombo territorial que tienen con varios países vecinos. Pero empecemos por Japón, ¿te parece? Una isla que la rompe en tecnología e innovación, pero que a la vez mantiene sus tradiciones milenarias. ¿Cómo hacen para combinar eso? Esa es la pregunta del millón. Pensá en Tokio, una ciudad futurista con robots y trenes bala, pero al mismo tiempo llena de templos antiguos y gente practicando caligrafía. No te vuela la peluca. Totalmente. Y si hablamos de tecnología, no podemos dejar de mencionar a Sony, Toyota, Nintendo, marcas que conocemos desde pibes. Lo que a mí me intriga es cómo lograron integrar la tecnología en su vida diaria sin perder su identidad. Tienes razón. Es como si hubieran encontrado un equilibrio entre lo moderno y lo tradicional. Y hablando de economías fuertes, ¿te acordás que Corea del Sur también la está rompiendo? Pasaron de ser un país agrícola a un gigante tecnológico en una abrir y cerrar de ojos. Es increíble, ¿no? Samsung, LG, Hyundai son marcas que compiten a nivel mundial. Ya, Y ni hablar del K-pop y los K-dramas que conquistaron el mundo entero. es verdad. La cultura coreana está en todos lados. Pero hablando de Corea, ¿por qué hay dos? ¿Qué onda con eso? Uf, eso es un tema complejo que se remonta a la Guerra Fría. Corea del Norte y Corea del Sur quedaron divididas por ideologías opuestas y la frontera entre ellas es una de las más militarizadas del mundo. Corea del Norte, bajo la dinastía Kim, es un verdadero misterio para muchos. Un país cerrado con poca información disponible. Sí, es como un mundo aparte. Y hablando de gigantes, llegamos a China, un país con una historia milenaria y un crecimiento económico que mete miedo. ¿Cómo lograron semejante transformación? China es un caso fascinante. Pasaron de ser una economía agraria a una potencia industrial y tecnológica en tiempo récord. Y Ujú. su influencia en el mundo es cada vez mayor. Pero ojo, este crecimiento descontrolado también tuvo sus consecuencias como la contaminación ambiental y las tensiones geopolíticas que mencionábamos antes. Claro, no todo es color de rosa. Y si hablamos de China, no podemos dejar de mencionar la Gran Muralla, ¿no? Una de las maravillas del mundo. La Gran Muralla es impresionante, sin dudas, pero hay un mito que hay que desmentir. No se ve desde el espacio, al menos no a simple vista. En serio, yo siempre pensé que era verdad. Bueno, ya sabemos que no hay que creer todo lo que nos dicen. Y hablando de mitos, ¿qué hay de la comida china que comemos acá? ¿Se parecen algo a la auténtica? Otro verso. El cerdo agridulce, los rollitos primavera. Son inventos occidentales adaptados a nuestro paladar. La comida china real es mucho más diversa y tiene sabores que te vuelan la cabeza. Me diste ganas de probarla. Pero antes de seguir con nuestro viaje, ¿qué te parece si nos metemos un poco más en la historia de China? Hay una dinastía que siempre me llamó la atención, la dinastía Tang. ¿Qué onda con ellos? Buena pregunta. La dinastía Tang es considerada una época dorada en la historia de China. Fue un periodo de gran prosperidad, expansión territorial y desarrollo cultural. Imagínate que en esa época inventaron la pólvora y la imprenta. No me digas. ¿Y cómo era la vida cotidiana en esa época? ¿Cómo se vestían? ¿Qué comían? ¿Cómo se divertían? Bueno, la sociedad china durante la dinastía Tang era muy jerárquica con una élite aristocrática que disfrutaba de lujos y comodidades. La seda era un tejido muy valorado. La poesía y la caligrafía eran consideradas artes refinadas y el té se convirtió en una bebida popular. Suena a una época fascinante. Y hablando de fascinante, ¿qué te parece si ahora nos movemos hacia el sudeste asiático? Un lugar lleno de playas paradisíacas, templos milenarios y una mezcla increíble de culturas. Dale, vamos a explorar esa zona. Pero antes, me gustaría mencionar un detalle interesante sobre Japón. ¿Sabías que tienen una tasa de natalidad bajísima? La población está envejeciendo rápidamente y eso plantea desafíos importantes para su economía y su sociedad. Es verdad, había leído algo sobre eso. Es como si Japón estuviera viviendo en el futuro, pero con problemas del futuro. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo se adaptarán los países asiáticos a los desafíos del siglo XXI? Buena pregunta. Tendremos que seguir explorando para encontrar la respuesta. Pero por ahora, vamos a disfrutar de las maravillas del sudeste asiático, dale. Dale, aventurémonos en ese crisol de culturas. Bueno, Che, ¿por dónde querés que empecemos esta recorrida por el sudeste asiático? Tenemos para elegir playas paradisíacas, templos antiguos, una mezcla explosiva de sabores. Pará, me estás haciendo agua a la boca. Y si arrancamos por Filipinas, siempre me llama la atención eso de la influencia española que tienen, ¿viste? Tal cual, Filipinas fue colonia española durante siglos y eso dejó una huella imborrable en su cultura. Fíjate que hasta los nombres de las personas tienen un toque español. Es verdad, tenés razón. Es como una mezcla rara, ¿no? Asia con sabor a España.
¿Y qué onda con la economía de Filipinas? También la están rompiendo como Corea del Sur. Mira, si bien no están al nivel de Corea del Sur, Filipinas viene creciendo a un ritmo interesante. El turismo es un factor clave, obvio, con esas playas increíbles que tienen. Pero también están desarrollando la industria tecnológica y los servicios. Interesante. ¿Y qué me decís de Vietnam? Ese país que la pasó re mal con la guerra, pero que ahora parece que está resurgiendo con toda la fuerza. Vietnam es un ejemplo de resiliencia, che. Después de décadas de conflicto, lograron reconstruir su país y ahora tienen una economía que crece a pasos agigantados. ¿Sabías que son uno de los principales exportadores de arroz del mundo? No sabía eso. Pensar que hace unas décadas estaban en guerra. La verdad que es admirable cómo se recuperaron. Che, y hablando de países que se recuperaron, ¿qué onda con Camboya? Me acuerdo de la historia terrible de los Khmeres rojos, pero ahora parece que están en otra etapa. Sí, Camboya tiene una historia trágica, pero por suerte lograron dejar atrás ese pasado oscuro. Hoy en día el turismo juega un papel importante en su economía gracias a Angkor Wat, esa maravilla del mundo antiguo. Angkor Wat, tengo que ir algún día, ¿eh? Esas fotos que se ven son increíbles. Che, ya que estamos hablando de turismo, no podemos dejar de mencionar a Tailandia, ¿no? Un clásico para los argentinos. Obvio. Tailandia es un destino que lo tiene todo. Playas, templos, comida deliciosa y una cultura fascinante. Aunque también hay que decir que tiene una situación política un poco complicada con esos golpes de estado que se dan cada tanto. Sí, es verdad. Y encima tienen un rey que es un personaje, ¿no? Ni... No. Pero bueno, más allá de la política, Tailandia sigue siendo un país que vale la pena visitar. Totalmente. Che, y me quedé pensando en esos países del sudeste asiático que a veces pasan desapercibidos, ¿viste? Laos, por ejemplo. ¿Qué onda con ese país? Laos es una joyita escondida, che. Un país con una cultura milenaria, paisajes increíbles y un ritmo de vida mucho más tranquilo que en otros países de la región. Si buscas paz y naturaleza, Laos es el lugar ideal. Suena tentador, ¿eh? Y ya que estamos hablando de países tranquilos, ¿qué me decís de Bután? Ese país que mide la felicidad de su gente, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Cómo me voy a olvidar? Bután Tan es un caso único en el mundo. En vez de enfocarse solo en el crecimiento económico, priorizan el bienestar de su población y la preservación del medio ambiente. Es un enfoque interesante, ¿no? Capaz que deberíamos aprender un poco de ellos. Bueno, che, ya exploramos bastante el sudeste asiático. ¿Y si ahora nos movemos un poco más al oeste? Dale, ¿para dónde quieres ir? A ver, me pica la curiosidad por la península arábiga. Petróleo, desiertos, jeques. Un mundo completamente diferente. Métele. Vamos a adentrarnos en el mundo árabe. Pero ojo, prepárate para un cambio cultural importante. Dale, vamos. Estoy listo para la aventura. Uf, qué cambio. Pasamos de los templos budistas y las playas paradisíacas a un mundo de dunas, petróleo y... Bueno, mucha tensión también, ¿no? Y sí, la península arábiga es un lugar complejo. Empecemos por Arabia Saudita, el gigante petrolero. Un país con una cultura milenaria, pero también con una monarquía absoluta que a veces choca con nuestra visión occidental. Es verdad. Y hablando de choques culturales, ¿qué onda con la religión en esta zona? Porque me imagino que el Islam juega un papel importante, ¿no? Totalmente. El Islam es la religión predominante en la península arábiga y su influencia se ve en todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la vida cotidiana. Y ojo, no es un bloque homogéneo. Hay diferentes ramas del Islam, como el sunismo y el chiismo, que a veces generan tensiones entre los países. Claro, como la eterna rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Me acuerdo de haber leído sobre eso, pero nunca entendí bien de qué se trata. Mira, es una historia larga y complicada, pero básicamente se trata de una lucha por el liderazgo regional con diferencias religiosas, políticas y económicas de por medio. Arabia Saudita, líder del mundo sunita, e Irán, líder del mundo chiita, se disputan la influencia en la región. Y en medio de esa pelea, Yemen, un país que la está pasando realmente mal con la guerra civil. Lamentablemente, Yemen es un ejemplo trágico de las consecuencias de los conflictos. Un país con una rica historia y cultura sumido en una espiral de violencia que parece no tener fin. Es una pena. Che, y mientras Arabia Saudita e Irán se pelean, ¿qué onda con los otros países de la región? ¿Cómo se las arreglan para sobrevivir en medio de tanta tensión? Bueno, cada uno tiene su estrategia. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, le está metiendo fichas a la diversificación económica. Dubái se convirtió en un centro financiero y turístico a nivel mundial y están invirtiendo en energías renovables para no depender tanto del petróleo. Es verdad. Dubái es como una ciudad futurista en medio del desierto. Y Qatar también está haciendo lo suyo, ¿no? Con el Mundial de Fútbol que organizaron hace poco se pusieron en el mapa. Sí, Qatar está apostando fuerte al deporte y la cultura para posicionarse internacionalmente. Y también hay que destacar a Omán, un país que ha mantenido una política exterior neutral y ha logrado mediar en algunos conflictos regionales. Es interesante ver cómo cada país busca su propio camino en medio de tanta complejidad.
Y hablando de complejidad, ¿qué te parece si ahora nos movemos hacia Asia Central? Una región que siempre me pareció misteriosa con esas culturas nómadas y esa mezcla de influencias rusas y chinas. Dale, vamos a explorar esas tierras. Pero antes de irnos de la península arábiga, me gustaría mencionar un tema que a veces se pasa por alto. El tema de las mujeres. ¿Qué te referís? Bueno, en muchos países de la región las mujeres todavía enfrentan discriminación y limitaciones en su vida diaria. A pesar de algunos avances en los últimos años, todavía hay mucho por hacer en términos de igualdad de género. Tenés razón. Es importante recordar que no todo es lujo y petróleo en la península arábiga. Hay realidades complejas y desafíos que no podemos ignorar. Exacto. Y esa misma complejidad la vamos a encontrar en Asia Central, una región con una historia rica y turbulenta, marcada por imperios, invasiones y conflictos étnicos. Suena a un viaje al pasado. Estoy listo para descubrir los secretos de Asia Central. Vamos entonces a desentrañar los misterios de las estepas y las montañas. Che, qué viaje intenso que hicimos por allá. Desde las megaciudades futuristas hasta los desiertos milenarios, pasando por culturas milenarias y conflictos que parecen no tener fin. La verdad que es un continente fascinante lleno de contrastes y sorpresas. Totalmente. Y lo más importante es que nos dimos cuenta de que hay mucho más por descubrir. Asia es un continente que no deja de sorprendernos y este viaje nos abrió las puertas a un mundo de posibilidades. Y a vos, que nos escuchaste hasta acá, te dejamos con una pregunta. ¿Qué parte de Asia te gustaría explorar más? ¿Qué te llamó más la atención? Investigar, lee, viaja y déjate sorprender por la diversidad y la riqueza de este continente increíble. Hasta la próxima.